Seguimos en La Olla, Sazón Pública, y hoy estamos en Colombia para conversar con un amigo, uno de esos compañeros que acompaña a los procesos, las luchas populares en distintos territorios de Colombia, Alejandro Mantilla, con quien estuvimos conversando en algunos programas de La Olla. Alejandro, bienvenido a La Olla, Sazón Pública. Mario, muchas gracias por la invitación y de verdad muy contento de estar con ustedes nuevamente. Alejandro, el 2 de octubre pasado se realizó un plebiscito en Colombia. Se votaba para refrendar, apoyar, aprobar o no los acuerdos para la cesación de un conflicto entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y el gobierno colombiano. Un paso muy importante para desmilitarizar las relaciones y la lucha política en Colombia. Para sorpresa de mucha gente en el continente, él no ganó, con poco pero ganó. ¿Por qué? Bueno, hay varios factores ahí que explican la sorpresiva también para nosotros victoria del no. Por un lado, el gobierno nacional promovía el sí a los acuerdos con las FARC, pero lo cierto es que los sectores más cercanos al gobierno no hicieron una campaña fuerte por el sí. Quienes hicimos campaña por el sí fuimos más las organizaciones sociales y el movimiento popular que hemos buscado la solución política al conflicto armado desde siempre, pues. Ese es un primer factor que es importante. Un segundo factor tiene que ver con que muchos votantes del no creían que era una manera para rechazar las políticas del gobierno. Y tú sabes que el gobierno Santos es un gobierno de corte neoliberal, extractivista, que realmente no está de acuerdo con los intereses populares y de las mayorías. Y mucha gente rechazaba al gobierno apoyando el no. Y eso sin duda pues también es importante para el análisis. En tercer lugar, creo que también hay un factor de manipulación por parte de los sectores encabezados por el expresidente Álvaro Uribe, quienes hicieron una campaña que ellos mismos han reconocido que estuvo muy basada en la manipulación y la mentira. Dijeron que, por ejemplo, los acuerdos iban a generar recorte en las pensiones, que los acuerdos con las FARC iban a imponer casi que el apoyo a la homosexualización de los niños, que es un poco extraño, pero lo dijeron. E incluso muchas iglesias cristianas decían que apoyar los acuerdos con las FARC era apoyar algo así como el demonio y cosas de estas. Esto suena extraño, pero digamos, ese tipo de propaganda circuló y fue muy importante para que mucha gente también pues apoyara el no con mucha desinformación. Y ese es el resultado pues que tenemos hoy. ¿Qué sucedió después de ese 2 de octubre? Después del 2 de octubre se ha reactivado una muy importante movilización por la paz. Y una movilización que ha tenido varios momentos. Por un lado, en las grandes ciudades se generaron marchas realmente multitudinarias que han planteado la necesidad de respetar los acuerdos con las FARC. Y eso sin duda es muy importante. En segundo lugar, unas asambleas populares que siguen teniendo mucha fuerza y con una muy fuerte presencia juvenil que han planteado la importancia de defender los acuerdos con las FARC, de desentrabar el otro proceso de paz, que es el proceso con el ELN, y también han planteado la necesidad de generar una movilización permanente por la solución política del conflicto. Eso además ha generado una muy buena opinión a nivel nacional para que de la manera más rápida, digamos, se desentrabe el proceso de renegociación con las FARC, porque es también lo que está ocurriendo. La victoria del no generó que no se implementara por vía de la legislación este acuerdo con la guerrilla de las FARC, y entonces se está planteando que lo más rápido posible se genere, digamos, la salida de este impasse, y esperamos entonces que esta presencia juvenil y que esta movilización ciudadana pues se mantenga, porque ha sido muy interesante. Podríamos decir que un poco el eje de la negociación anterior colocó a los actores centrales para esta negociación en el gobierno y las FARC, unos actores políticos directos. Yo ya estaría pasando un poco ese eje a la movilización social, a la organización, por decirlo de alguna manera, al pueblo en general, y está tomando una iniciativa muy fuerte en los acuerdos de paz. Nos comentabas extra micrófono de intentos también de, más allá del acuerdo jurídicamente aceptado, propuestas, avances para implementar ya en los territorios a partir de las propias iniciativas de la gente
Sí, esa ha sido otra iniciativa muy importante. El movimiento indígena y un sector del movimiento afro han planteado, por ejemplo, que si el acuerdo ya no se puede aplicar nacionalmente, se aplique en los territorios donde hay autonomías indígenas. Ahí hay una discusión jurídica de si eso se puede hacer, pero lo importante sí es que hay un respaldo, digamos, del movimiento indígena también a los acuerdos. Y yo creo que todo eso genera, como tú muy bien lo decías, el que el pueblo mismo retome el protagonismo de la disputa por la paz, ¿no? Y eso también va a ser muy importante para el proceso de paz complementario, que es el proceso de paz con el Ejército de Liberación Nacional. Cuéntanos un poco eso. Segunda guerrilla más grande en Colombia, de las dos que quedan, las FARC ya en esos acuerdos, y el ELN, que siempre buscó una negociación. Después del 2 de octubre con el gobierno se anuncia el inicio de un proceso de negociación para generar sus propios acuerdos. Todavía no se ha instalado oficialmente, pero ese es otro avance en Colombia. Sí, es un avance muy importante porque, como tú bien lo dices, es la segunda guerrilla del país. Hasta el momento los diálogos están bloqueados porque al ELN se le ha exigido que libere a algunos secuestrados que tiene, sobre todo a un político muy cuestionado, entre otras cosas, Odín Sánchez, pero esta guerrilla ya planteó que la próxima semana será liberada, entonces esperemos que este proceso de paz, digamos, retome su curso, y un proceso que tiene una particularidad que es muy importante para el movimiento social, y es que tiene en el centro la idea de la participación de la sociedad. Esto es muy importante porque el fracaso del plebiscito también ha demostrado que no es buena idea refrendar acuerdos o darles legitimidad simplemente con una votación. Esta guerrilla ha planteado la necesidad de que se genere algo así como una refrendación permanente, y eso se logra, digamos, con una participación de la sociedad. Y esta guerrilla del gobierno han llegado a ese acuerdo, a que el primer punto de este proceso de paz sea la participación de la sociedad. Y eso es sin duda muy, muy positivo, y muchos movimientos sociales lo vemos con cierta simpatía, porque permitiría que las agendas del movimiento social se pongan a jugar en este proceso de paz y que, digamos, el pueblo retome ese protagonismo que también ha tenido después del 2 de octubre. Estos procesos de negociación entre las dos guerrillas más importantes de Colombia y el gobierno son un paso fundamental para al menos achicar, amortiguar y disminuir la violencia política en Colombia. Y con Alejandro Mantilla, con quien estábamos conversando, profundizamos algunos temas, los desafíos en la agenda que queda de Colombia. Conversamos sobre el tema del extractivismo y las políticas especialmente mineras en ese país, la lucha por la democratización de las decisiones sobre esos proyectos megamineros, los grandes proyectos extractivos en Colombia, el tema de la paz, por supuesto, el tema de la participación, el tema de la tierra, el tema de la migración, porque Colombia, por sus años de violencia, ha sufrido procesos de desplazamiento de miles de personas del área rural especialmente, y un recopamiento de intereses del agronegocio, de intereses empresariales en esos territorios, y un proceso de posconflicto, de acuerdos con las Fuerzas Armadas Revolucionarias o con el Ejército de Liberación Nacional, que también ahora ha ingresado en los procesos de negociación para solucionar el conflicto armado violento en Colombia, obligan a un debate sobre el tema de la tierra, obligan a un debate sobre el tema de las personas en concreto y de las políticas en Colombia, una discusión más profunda. Los acuerdos posconflicto no resuelven todos los temas, pero aperturan las posibilidades de una resolución más participativa, más justa, más equilibrada en este sentido. De esos escenarios hablamos con Alejandro Mantilla. Lamentablemente tuvimos algunos problemas técnicos y hemos perdido parte de esa conversación. Pero ¿qué es importante rescatar a partir de eso que conversamos con Alejandro Mantilla? Que el escenario de la consulta popular en Ibagué, la capital del departamento del Tolima, en Colombia, donde la población, una ciudad de más de 600.000 habitantes, se va a pronunciar sobre si acepta o no proyectos megamineros en Colombia. Y eso es sin duda alguna un avance notable de la democracia, que la población pueda definir
ese proyecto. No estamos diciendo aquí debería ser sí o no, aunque nosotros tenemos una posición y la gente la sabe. Pero lo importante es esta radicalización de la democracia. La gente tomando decisiones sobre qué proyectos de desarrollo, en este caso megamineros, se aceptan o no en sus territorios. Y esto es muy importante como avance. Todavía el tema está entrabado en el tema legal para la consulta popular de Ibagué, que debería haberse realizado el 30 de octubre y que el Consejo de ese país ha detenido en el Poder Judicial, pero se ha pedido la revisión de la pregunta porque el Consejo Supremo de Colombia ha señalado que la pregunta estaría dirigiendo un poco el voto a que la gente no acepte los proyectos megamineros, y la pregunta la elabora la alcaldía de Ibagué. Es notable ese avance y la gente está discutiendo si va a ser recursos para mantener la pregunta o va a ser la modificación de la pregunta. La idea es que de aquí a un tiempito, no muy largo, se destrabe la consulta, se pueda hacer la consulta y se camine en esta participación de la gente en la toma de decisiones en lo que le atañe a su territorio, a su localidad y al país en su conjunto. Este es un avance. El segundo tema es cómo se ha avanzado en Colombia en la movilización social. Muchos jóvenes, muchas jóvenes han tomado las plazas, han tomado las iniciativas. Se habla en Colombia ya no de la paz, de los acuerdos de paz entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias o el ELN con el gobierno, sino, por decirlo de alguna manera, las paces. Muchas formas de paz, una paz plural, donde la actoría del tejido comunitario, donde la actoría de la gente sea el eje fundamental de esa construcción por la paz. Esa vuelta a la movilización, ese colocar en el centro al sujeto popular, al sujeto comunitario, es uno de los avances más importantes y más interesantes desde Colombia. Si eso juntamos la conversación inicial con Venezuela, con Edgardo Lander, para mirar las potencialidades de ese tejido comunitario organizativo que ha dejado estos años de revolución bolivariana, independientemente de lo que pasa más allá de la disputa política o de la gestión de gobierno en Venezuela, o lo que nos contaba Verónica Mendoza de que el proyecto político del Frente Amplio, que conquistó un tercer lugar muy expectante en las pasadas elecciones del mes de abril en el hermano país del Perú, solo cobra sentido si hay organización social, si hay tejido comunitario, si se respete sus procesos, si el sujeto popular, si la gente es el principal actor político y no las estructuras partidarias. Si eso nos coloca un debate, nos vuelve a colocar en la importancia de pensarnos a nosotras, a nosotros, como los actores principales de la gestión de lo público, de la gestión de los bienes comunes, el tejido comunitario, el tejido organizativo, la sociedad civil tomando corresponsabilidad sobre la gestión de lo compartido, de lo que nos atañe a todos y a todas, desde una calle, una acera, una plaza, el agua, la energía. Todos esos temas nos competen a todos, a todas. Y el desafío es cómo retomamos esa actoría, esta capacidad de gestión, esta capacidad de hacernos responsables de ese colectivo y desde ahí también disputar una suerte de radicalización, de ampliación de la democracia y de la participación. El programa nos sirve para ese pretexto. Gracias por acompañarnos en La Olla Sazón Pública y recordarles que pueden seguirnos en el Facebook como La Olla Sazón Pública, pueden seguirnos en el YouTube, en un canal que se llama también La Olla Sazón Pública, o en las redes de Guaynatambo, la red de la diversidad en cualquiera de nuestros equipos locales, encontrarnos para este debate, proponer temas, plantearnos elementos de su reflexión, porque aquí, como solemos decir, no compartimos verdades únicas. Compartimos una voz más entre muchas otras. Tenemos posición, creemos en ella, pero sabemos que no es la única y nos abrimos para partir de ella al debate, a la conversación, al compartir. Gracias por estar con nosotros otra vez. Un abrazo para todos y para todas. Hasta la próxima Olla Sazón Pública. Chao, chao.